De esa manera me enamoré, tramar al cielo a nivel. Sabe la luna que termomita, que no hay Cristo en este mundo que me vaya a convencer. Que te dije, mira niño, que quisiera yo saber, nunca nos separaría, que la muerte no iba a ser. Hay un nivel como verde, lleva a tierra con él. Si no puedo protegerle, yo lo doy a cuidarle. Cuando le tenga frente, dile que morí por él. Que me consuma sabiendo que no se puede, no voy a aparecer. Oh, can't anybody see? We've got a war to fight. Never find our way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Storm in the morning, feel no more can say. Frozen to myself, I got nobody on my side. Surely that ain't right. Surely that ain't right. Ooh, can't anybody see? Never find our way. They say, how can you feel it's wrong? From this moment, how can you feel it's wrong?
this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Oh, can't anybody see? We've got a war to fight. Never find a way, regardless of what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Hola, 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 buenas tardes, vamos a comenzar, pedimos un poquito de silencio, gracias, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí, como alcalde de Los Alcázares, un honor dar la bienvenida en la inauguración de esta edición, La Mar de Libros, la número 12 nada más y nada menos, puesto que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los eventos referentes del mundo cultural y literario, no solo de la zona del Mar Menor, sino también de la región de Murcia. Quiero, en primer lugar, dar la enhorabuena a los organizadores, por supuesto a la Ecocultural y al Centro Cultural ALT, por el esfuerzo, el cariño y la pasión que han puesto en esta edición. Y esa mezcla de pasión, cariño e ilusión ha generado no solo que la Mar de Libros se haya consolidado en la región de Murcia, sino que además cada año crezca con un nivel incomparable. Quiero también agradecer enormemente a los autores y autoras que participan en esta edición, que siguen confiando en la Mar de Libros, que siguen viniendo hasta Los Alcázares para hacernos disfrutar a todos y a todas, a todos los amantes de los libros. Y, por tanto, también quiero hacer una pequeña reflexión porque me han dicho que tengo que ser muy breve. En los tiempos que corren, creo que el lema es súper acertado. Visión, mirada, porque en los tiempos que corremos donde todo circula con tanta rapidez, donde leemos noticias con titulares o noticias en 40 segundos, los libros nos permiten reflexionar y sobre todo pensar. Y una sociedad que piensa es una sociedad más libre. Por tanto, como alcalde de Los Alcázares estoy muy agradecido de estar aquí, muy contento de que se celebren eventos culturales como este. Vamos a seguir colaborando desde la Concejalía de Cultura para hacerlo posible este año y los siguientes. Y, por tanto, mi enhorabuena y agradecimiento no solo por esa edición tan preparada que habéis organizado, sino también por este lugar y cómo lo habéis hecho en la inauguración. No solo por el entorno de la Encarnación, sino por las imágenes que tanto nos representan como municipio turístico
pero con corazón de pueblo, y también por siempre estar ahí cuando el ayuntamiento os necesita. Muchas gracias y os dejo con el presidente de la Ecocultura. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, evidentemente, al Ayuntamiento de Los Alcázares, a todas las concejalías implicadas en este evento. Y ahora me tocaría la rueda de agradecimientos, pero la voy a hacer a modo reflexión, también, breve. Juega España. ¿Eh? Perdón, Diego. Esto es fruto de un esfuerzo colectivo. Aquí está la ECO con sus voluntarios, aquí está el Centro Cultural Alt, con Tot de Yoli, aquí hay un montón de empresas privadas, aquí hay un montón de artistas implicados. Este esfuerzo colectivo apoyado por el Ayuntamiento de Los Alcázares a través de diferentes concejalías se plasma en esto, que es la Mar de Libros, que lleva 12 años haciéndose. Y es una manifestación de amor y de cariño a la literatura, pero desde muchas vertientes, no solo desde la vertiente del encuentro con el autor, sino también desde la vertiente del fomento del amor a la lectura. Acabamos de entregar unos premios a unos chavales de 5, 6, 7, 8, 9 años que han leído, lo único que han hecho ha sido leer. En estos tiempos que corren, parece casi un acto revolucionario. Está muy vinculado al Mar Menor, vamos a pasear por el Mar Menor, ahora mismo hay un cuentacuentos en marcha, vamos a hablar de diferentes temas con autores de primer nivel. Es una cosa muy bonita y, como digo, fruto de ese esfuerzo colectivo que merece el agradecimiento a todos los actores implicados. Y a mí, ya voy a terminar, simplemente invitando a todos y cada uno de los presentes a seguir participando en la Mar de Libros, a seguir implicados en la Mar de Libros desde la posición que ocupen, porque ahora miro a Henry, que es compañera del Benárguez Costa, y me acuerdo, digo, madre mía, no he mencionado el agradecimiento a los institutos con los que hemos montado un club de lectura que se llama Mar de Libros y que, bueno, el sábado lo vamos a tener aquí a las 6 de la tarde. Así que creo que todos, cada uno desde su faceta como profesional y cultural, pues puede implicarse un poquito y ayudar a que este festival siga siendo lo que es una manifestación de amor y de cariño a la literatura. Y creo que esto se plasma muy bien en las imágenes y en el diseño. Así que le cedo la palabra al responsable de estos diseños maravillosos y uno de los protagonistas del Centro Cultural Alt, que es Oli. Muchas gracias. Hola a todos. Sé que es un poco insólito en la inauguración de un festival de literatura hablar de arte, pero cada año siempre me toca hablar de arte. Y es que para nosotros es muy importante la imagen y el arte que forma la base de esa imagen del festival, que a lo largo de los años han sido basados en diferentes obras de diferentes estilos, porque son parte de nuestra identidad. Y este año quizás más que nunca, porque tenemos estas 3 fotografías maravillosas de Raquel Agea, que son fotos de Los Alcázares. Y este es el Festival de Literatura de Los Alcázares, no solo porque por casualidad nos encontramos en un pueblo llamado Los Alcázares, sino que el pueblo, todo lo que tenemos alrededor, el mar, forma parte de lo que es esto como festival, casi como si fuera otro miembro más del equipo de organización. El pueblo es muy importante para nosotros en este festival y este año más que nunca lo demostramos con estas imágenes. También insólito es tener 3 carteles, lo sé, pero en este caso ha sido porque yo no he sido capaz de descartar a 2 para elegir uno. Y es verdad que siempre que he ido enseñando el proyecto a los concejales, a los colaboradores y amigos, cada uno tenía un favorito diferente. Yo no voy a decir cuál es mi favorito, porque me gustan todos, pero es verdad que este es un tríptico y realmente se ha expuesto siempre como 3. Yo ya me enamoré del bloque de 3 el año pasado cuando los tuvimos en una exposición nuestra, pero es verdad que era parte de una exposición muy amplia y un muro con muchas imágenes, y esta es pues la primera vez que se ven, se les da un poco más de espacio a cada una. Son imágenes que funcionan muy bien
con lo que nosotros queremos transmitir del festival de este año, con lo que ha mencionado Mario de la temática de vistas y miradas, porque son fotos de los alcázares hechas hace un par de años, pero podrían ser de cualquier época. Y de hecho, cuando lo miramos, cada uno como recuerda sus momentos, sus fotografías de su pasado en diferentes épocas, claro. Y eso, que yo no sabía cuál elegir, decidí, se lo planteé a Raquel, decidí usar las tres. Y ella ha dicho, pues ya que estamos, te doy todas las fotos que he hecho en los alcázares, y así ha sido la base también de los otros carteles de los autores individuales. Así que tenemos este año un montón de imágenes hechas por Raquel, y ahora le paso la palabra a ella. También decir que la idea de usar fotos de ella es también porque cualquier excusa para volver a trabajar con ella es buena. Así que Raquel, la fotógrafa. Muchas gracias, Oli. Bueno, soy Raquel Agea. Nada, evidentemente tengo que dar las gracias a todas las personas y organizaciones que forman parte de este festival, ya que en él han visto algo en estas fotografías para que estén vivas, porque de alguna manera no habían tenido importancia o mucha relevancia en mi archivo fotográfico, y verlas en las calles, verlas aquí tan grandes, ¿no? Es como que sí, de repente han cobrado vida y tienen el reconocimiento que se merecen. Y bueno, simplemente quería comentar que estas tres fotografías de alguna manera resumen bastante bien mi proceso de trabajo, mi trabajo en general. Yo siempre intento disparar en analógico, en 35 milímetros, porque además siento que lo analógico le da ese toque nostálgico, ¿no? Ese color saturado propio de los carretes. Y en este caso, bueno, básicamente yo estaba paseando por los alcázares y de repente me encontré con estas tres estampas, y de alguna manera yo siempre intento de manera espontánea, improvisada, buscar estos momentos clave en donde siempre el paisaje es parte importante de mi trabajo, pero donde está la clave en estas fotografías es en la manera en la que las personas cambian ese escenario, y creo que aquí queda realmente reflejado, ¿no? Por un lado, el chico en el agua reflexionando, su grupo de amigos, y por otro lado, diferentes grupos independizados, ¿no? de habitantes de los alcázares que en su conjunto se convierten en un icono total, ¿no? Y no hay mejor forma, creo yo, de representar tampoco esta ciudad, ¿no? Los alcázares, como el Mar Menor o pues su propio paseo, ¿no? Con la arquitectura propia de aquí. Así que, bueno, nada, comentar también que hemos hecho un merchandising con 10 fotografías en total mías, analógicas, de los alcázares y del Mar Menor, entre las que forman parte estas tres. Y nada, si las queréis adquirir, van a estar en la mesa de la Ecocultural. Y también he traído unos pequeños fanzines que me quedaban de mi colección personal de postales. Así que nada, os invito realmente a que las adquiráis, o por otro lado también hemos hecho 3 gratuitas también de los propios carteles, y son bonitas de admirar, pero sobre todo, y la clave de las postales es usarlas, así que cómo no usar y cómo no escribir y expresarse en unas postales, ya que ahora estamos en un festival sobre literatura. Os invitamos a ello, a que escribáis y que compartáis vuestras experiencias con vuestros seres queridos y las mandéis. Muchas gracias. María José, Tote. I'll let a train be my feet if it's too far to walk to you. If a train don't go there, I'll get a jet or a bus, 'cause I'm gonna find you. You're gonna see my shadow soon around you. In my head is my only house unless it rains.
I've walked the meadow plains, while the deserts are my eyes until I find you. I won't sleep until I find you. I won't eat until I find you. My heart won't beat until I wrap my arms around you. My arms are just two things in the way till I can wrap them around you. You can make my sad song happy in a bad world good. I can feel you out there moving. You're mine, I know I'll find you. In my head is my only house until I found you. I hate to hear other people hear me sing this song, but if it reaches you before I do, follow the song that I love you. That's where I'll find you. In my head is my only house unless it rains. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer encuentro de La Mar de Libros. Abrimos esta primera cita con Diego Sánchez Aguilar y haciendo una analogía futbolística, hoy jugamos en casa, porque Diego es prácticamente de la casa, o al menos nosotros así lo sentimos. Entonces, realmente para nosotros es un auténtico placer y un auténtico honor empezar contigo, abrir el festival. Aparte porque sabes que te has hecho mucho de desear, porque llevamos muchos años detrás. Sí, es verdad que desde hace ya varios años están llamándome para que viniera a los Alcázares y siempre he dicho que no porque tenga ninguna manía a los Alcázares, ni muchísimo menos, es que estaba en Londres y en Londres ya un poco lejos de aquí. Pero ahora que ya he vuelto a España, pues nada, en cuanto he llegado, la primera cita que tenía ya, en cuanto aterricé, era aquí, a La Mar de Libros. Y por supuesto que encantadísimo en este maravilloso patio, que es un lugar, vamos, dan ganas de estar aquí toda la tarde charlando de literatura. Totalmente. Sí que es cierto que vienes a presentar, en este caso, tu última novela, pero antes de entrar ahí en harina, vamos a hacer una breve introducción de quién eres tú y por qué estás aquí. Bueno, Diego es doctor en Filología Hispánica por la Universidad de Murcia, es profesor de secundaria y digamos que como autor tiene una obra muy interesante y yo recomiendo a todos que leáis porque en mi opinión eres uno de los mejores escritores en lengua castellana. Has publicado 9 teorías sobre el orgasmo femenino. En cuanto a novelas, Fatbook, el libro de los hechos, Los que escuchan, El órgano y El mago David, que es tu cuarta novela. También tienes publicados varios poemarios, El diario de las bestias blancas, Las célebres órdenes de la noche, La cadena del frío y El nudo. Es cierto que prácticamente todas las obras que tú presentas, o sea, que tú publicas, siempre son galardonadas con premios. De hecho, El mago David ha sido galardonado con el Premio Mallorca de Narrativa en Castellano 2025. O sea que en ese sentido, ahora hablaremos un poco del personaje que protagoniza esta novela, que curiosamente es un poco antipremios y tú no paras de ganar premios. O sea, es increíble. Yo creo que vamos a tocarlo un poco, que lo mismo se nos pega la suerte. Bueno, como he dicho, Diego viene a presentar El mago David y es una novela realmente, es una novela muy interesante porque es como es una historia de amor y desamor hacia la literatura. Al menos yo lo he entendido así. Es como esas canciones como Lucía de Serrat, ¿no?
que son, es una filigrana, digamos, narrativa en la que desmontas la literatura totalmente, o sea, la razón de ser, la naturaleza de la narrativa, de la literatura, de la poesía, todo para después recomponerla y hacer una carta de amor. Pues sí, muy bien leída la novela. Efectivamente, a ver, es una novela de amor, por un lado, de amor así tal cual, es una novela de amor y de desamor, y luego es al mismo tiempo una novela de amor y de desamor por la literatura. Porque yo cuando empecé a escribirla, realmente, es decir, la novela no es una alegoría sobre la literatura, no es lo que yo quería hacer. De hecho, el planteamiento de la novela era el siguiente. El protagonista es un profesor de secundaria, no se parece a mí, espero, porque es un personaje extremadamente desagradable. En Murcia tenemos una palabra preciosa para definir a este tipo de personas, es un mala sombra. Ahora con la influencia anglófona podríamos decir que es un hater también, porque su mirada destila odio hacia todo lo que vea, hacia todo lo que mira, pero vamos, es un mala sombra de toda la vida de aquí. Y el planteamiento es, este personaje de 45 años se quedó colgadísimo de un amor de juventud. Él cuando tenía entre los 20 y 25 años tuvo una pareja de la que se enamoró perdidamente, convivieron, fueron felices y de repente esa mujer desapareció de su vida totalmente, sin dar ninguna explicación. Un día él vuelve a casa y su pareja no está. Y la novela arranca 20 años después, cuando este personaje tiene 45 años y recibe un mensaje de esta mujer, que la novela se llama Ella, así con mayúscula, no tiene nombre. Recibe un mensaje de ella y le dice: el viernes que viene actúa el mago David en un bar de Murcia, la novela está ambientada en Murcia. ¿Por qué no vas a esta actuación que te va a gustar seguro y ya nos ponemos al día? Y entonces este personaje, que odia la magia, porque odia todas las cosas de la vida, pero odia la magia especialmente y a los magos, dice, bueno, vale, voy a ir a este espectáculo de magia, pero lo que quería él, por supuesto, era ver a esa mujer de cuyo amor nunca se recuperó. Él está casado, tiene un hijo, pero en el fondo sigue todavía, en cuanto recibe ese mensaje, se da cuenta de lo enamorado que está de ella. Entonces, la novela surge así como una novela de amor puro y duro, de desamor, pero mientras iba escribiéndola, yo mismo me di cuenta de que estaba haciendo una novela también sobre literatura. A mí en general la metaliteratura como género no me interesa especialmente. Me gusta más las novelas que tengan vida, vida cotidiana, ¿no? Como eso, un personaje que se queda marcado por un amor de juventud. Pero realmente es una novela también metaliteraria, porque en todo lo que se va contando sobre esta mujer, sobre este amor, sobre la vida que ha llevado este hombre desde que se separó hasta su madurez, realmente se habla mucho de literatura, porque este protagonista, cuando era joven, cuando estaba con esta mujer, eran poetas ambos. Ella era poeta, él también era poeta joven, ¿no? No era un poeta reconocido, ni publicado, ni nada, simplemente un típico poeta universitario, ¿no? Como hay tantísimos, como hemos sido muchos, que en la universidad hacíamos nuestros versitos y tal, y él era de estos, ¿no? Estaba en el circulillo literario universitario, y entonces a raíz de eso, de ese pasado que le di yo a ese personaje, no sé muy bien por qué, ahora sí lo sé, pero me di cuenta mientras lo escribía, pues se va haciendo, como ha dicho María José con tanto acierto, una novela de amor y de odio hacia la literatura. Empieza siendo toda una declaración de odio hacia la literatura, la novela, durante toda la primera parte, pero luego a través de la actuación del mago David se va dando otra visión de la literatura. Porque la literatura es algo muy complejo y ahora vamos a hablar de ello. Voy a dejar de hablar un poco a María José porque si no, yo tú puedes hablar. Cojo el micro y no paro. Mejor tú que yo. No, sí que es cierto que haces una analogía muy interesante entre lo que es el ilusionismo, el escapismo, que es una cosa que me encanta, y la literatura, el arte de crear narrativa, poesía, etcétera, ¿no? Entonces sí que es cierto que la obra realmente está llena de pequeños símbolos. Por ejemplo, ella, el personaje femenino, desaparece.
como si fuera obra del mago típico, pum, que la señorita que acompaña al mago desaparece, ¿no? Y luego vuelve a aparecer y desaparecer. O sea que está todo lleno de esos pequeños símbolos, ¿no? Y sí que es verdad que hablas de la literatura como si fuera también el arte de la ilusión, del engaño, de la mentira. ¿Tú crees que es el arte del engaño y de la mentira? Sí, claro, efectivamente. La literatura es que es algo muy complejo. Bueno, para todos, ¿no? Para los lectores, como lector, ya es algo raro, ¿no? Ya es algo muy extraño en la literatura. Es decir, ¿por qué leemos? ¿Por qué leemos? ¿No? Si tenemos la vida delante, ¿por qué necesitamos que alguien nos cuente la vida que estamos viendo, la vida que tenemos delante? ¿Por qué necesitamos esa representación de lo que tenemos delante? Es algo absolutamente inverosímil, ¿no? Es decir, si viene un extraterrestre y dice, a ver, ¿por qué hacéis eso, no? O sea, ¿por qué tienes que representar algo que tienes delante? Y si como lector es raro, como escritor, ya esa rareza y esas contradicciones, que es lo que me interesa a mí, sobre todo las contradicciones, se multiplican exponencialmente. Porque cuando el escritor es una especie de Jekyll y Hyde, ¿no? Cuando estás escribiendo, en el momento de escribir es un momento de soledad absoluta y es un momento en el que uno busca la verdad. Yo cuando me siento a escribir quiero decir la verdad. Quiero decir la verdad de las cosas, quiero decir la verdad de algo. Pero para decir la verdad de las cosas, paradójicamente, tengo que inventarme una mentira. Me tengo que inventar, como en esta novela, un personaje que no se parece a mí, en un mundo que se parece al mundo real, en una ciudad que se llama Murcia. Tengo que inventarme toda una ficción para poder decir una verdad que no podría decir de otra forma que a través de la literatura. La contradicción y la paradoja viene a que cuando yo termino de escribir, entonces tengo que salir al mundo real, al mundo ¿no? Tengo que hablar con la gente y ya soy una persona completamente diferente. Y entonces eso es lo que más odia a mi personaje. Mi personaje tiene un odio tremendo hacia los escritores, hacia la vanidad, hacia el ego, porque, a ver, el mundo de la literatura está lleno de vanidades, de egos, de envidias, y este personaje lo odia todo eso profundamente. Y tiene páginas muy divertidas, que yo me lo he pasado muy bien, porque, claro, he creado un personaje con ese odio visceral hacia todo, para poder explayarme ahí y decir cosas que no pienso realmente, pero que un poco sí pienso también, ¿no? Pero a través de esa voz exagerada, es una voz muy exagerada, muy cíclica, que va repitiendo cosas y va mirando a todo con esos rayos láser llenos de que penetran todo y lo analizan y lo desprecian, pues me lo he pasado muy bien creando este personaje y esa visión que tiene del mundillo literario, de lo que significa luego, una vez que ya dejas de ser el escritor creador, el escritor figura, ¿no? El escritor que tiene que hacer cosas como esta, ¿no? Como estar aquí hablando delante de la gente, hacer entrevistas en los periódicos. Entonces eso es algo opuesto al acto de crear. Y eso también es una gran mentira. Es una gran mentira, pero que en este caso no esconde debajo ninguna verdad, ¿no? Entonces ahí todas estas contradicciones están en este personaje y están en esta novela casi sin yo quererlo, porque yo quería escribir una novela de amor. Quería escribir la novela de un hombre que se quedó colgado de un amor de juventud y luego me di cuenta de que el amor de juventud de este hombre prácticamente era la literatura, sin que él lo supiera. Y yo creo que él a lo mejor no se da cuenta ni siquiera hasta el final de la novela. No, pero es cierto lo que tú dices, efectivamente es una novela de amor, ¿no? Pero es, a ver, tú has dicho que es un mala sombra, no, es un mala follá. Mala follá también mala follá. Es una Pero gran sí, palabra. sí que es cierto que el personaje es muy interesante, muy interesante, porque en ese análisis que hace del mundillo literario, que a mí me apasiona, porque ahora te preguntaré si todo parecido con la realidad es meramente anecdótico o si es real. Él tuvo éxito, ese éxito hizo que ella un poco se enamorara de él, según cree él, porque como es un mala sombra, pues claro, piensa que es por eso, pero sí que es cierto que tiene reflexiones totalmente brillantes, como por ejemplo él dice que su narrativa está compuesta de todo aquello que leyó, es decir, que no es original y por eso gusta, que tiene pues
parte de su narrativa, no su poesía, perdón. Mm. Está compuesta de fragmentos de todos aquellos poetas que él leía, ¿no? Y esa reflexión me parece maravillosa, porque en cierto modo nos nutrimos de lo que vamos leyendo también, ¿no? Luego también él entiende por qué no va a volver a tener éxito también. O sea, no quiero tampoco, evidentemente, destripar el libro completamente porque lo tenéis que leer, pero sí que es cierto que él hace reflexiones totalmente brillantes que condenan su poesía, porque en realidad en el momento que él tiene ese momento, o sea, esa revelación es cuando él deja de escribir. Y te pregunto, ¿ha habido algún momento en el que tú tuvieras o sufrieras algún tipo de revelación de este tipo y no pudieras escribir? No, no he tenido nunca ese tipo de revelaciones. Es decir, aquí el personaje exagera, es un vehículo para transmitir ciertas ideas y exagerarlas en su voz y en sus acontecimientos, ¿no? Porque le dan hace que veamos mejor las cosas, ¿no? Por eso leemos y por eso escribimos, ¿no? Para, a través de una representación, concentrar determinadas ideas y hacerlas más visibles, desautomatizarlas, extrañarlas de la realidad y hacerlas más visibles. Entonces, esa revelación yo nunca la he tenido así como de golpe. Es una cosa de la que te das cuenta desde que eres jovencito, vas leyendo, vas escribiendo y, claro, está la idea, la idea pura, la idea romántica de que el arte es verdad, la literatura es verdad, la poesía es verdad y mucha gente lo piensa así y yo lo pensé en algún momento seguramente de mi juventud, pero lo interesante es que también es una técnica, claro, la literatura es una técnica, eso también hay mucha gente que no se da cuenta, ¿no? Sobre todo los chavales jóvenes, un chaval que empieza a escribir y te hace un poema terrible y con todos sus sentimientos y entonces le dices, no, esto es muy malo. Y dice, ya, pero no puede ser malo porque es verdad. ¿Cómo puede ser malo si es verdad? Si yo siento esto de verdad, ¿por qué el poema es malo? Y digo, claro, pues es malo porque te falta mucha lectura y te falta mucha técnica, porque la literatura es una técnica como cualquier arte, igual que la pintura, ¿no? Uno de repente no coges y te pones a pintar y piensas que has hecho un cuadro maravilloso. Eso no pasa. Con la literatura sí pasa, ¿no? Porque las palabras las dominamos todos hablamos, todos podemos dominar las palabras y a veces nos pensamos que hacemos arte cuando realmente no tenemos esa técnica. Entonces, este personaje sí que tiene esa revelación, ¿no? De que él hace un poema. Se pueden contar cosas, es decir, mis novelas no son thrillers en que hay que descubrir al asesino, se pueden contar cosas sin que sea un spoiler. Entonces, el protagonista de esta novela, que odia a todo el mundo, cuando empieza a ir a los recitales de jóvenes poetas universitarios, él va a esos recitales odiándolos, por supuesto. El odio lo lleva por delante. Él va a esos recitales, se ríe de todos los poetas y dice qué malos son, son todos malísimos, yo puedo hacerlo mejor. Y entonces escribe un poema que le sale bien. Le sale bien, él no sabe por qué, pero le sale un poema precioso. Le sale un poema precioso, lo recita en uno de esos recitales colectivos llenos de vanidad y de falsedad. Y cuando recita ese poema, ella, que estaba ahí entre el público, pues se enamora de él, ¿no? Se enamora de él a través de ese poema. Y entonces él se queda, a partir de ese momento, intentando repetir ese poema. Es decir, a ver, ese poema yo tengo que conseguir repetirlo y no lo consigue hacer. No lo consigue hacer y mientras intenta averiguar cómo escribió ese poema, que no lo sabe, entonces cuando tiene esa revelación, se da cuenta de que lo que ha hecho en ese poema realmente ha sido ir copiando, no literalmente, no es un plagio, pero es lo que hacemos todos, ir copiando, inspirándose en todo lo que ha leído, ¿no? Aquí se citan nombres que eso sí se los he prestado yo a este personaje, el odio no, pero los nombres sí, había leído a Rilke, había leído a Pessoa, poetas que han sido fundamentales para mí. Entonces, este personaje imita a Rilke, imita a Pessoa, imita a grandes poetas que había estado leyendo y le sale ese poema y cuando intenta hacer otro va viendo los trucos, va viendo el truco de su poema, el truco de los poemas de Rilke, el truco de los poemas de Pessoa. Entonces, de repente dice, pero a ver si esto es todo, son todo trucos. Toda la literatura universal de la que yo estaba tan enamorado, realmente son todo trucos. Y entonces cuando es una de las razones que lo llevan a alejarse de la literatura.
Ujú. Y es cierto, él tiene esa revelación, como el mago David va mostrando, el mago David es un personaje muy interesante, porque es como una especie de mago desganado que va como mostrando los trucos que hay detrás de cada espectáculo de magia, ¿no? Era como Houdini, porque Houdini también lo hacía. Tuvo una época que se dedicó a desmontar todos los trucos de magia, ¿no? Y de hecho eso le generó un grandísimo conflicto con Arthur Conan Doyle, porque ahí tuvieron su gran escisión, ¿no? Pero sí que es cierto que ese mago que va un poco revelando lo que hay detrás de cada truco de magia, él en cierto modo, cuando él tiene la revelación de lo que tiene que ver con la literatura y tal, ¿sería factible un tipo de autor que se dedicara a mostrar los trucos detrás del artificio de la literatura? Claro. No solo es factible, sino que es el origen de la novela y es el título de la novela. Mucha gente me ha preguntado ¿por qué se llama el mago David? Y realmente es de una anécdota, pero que es justo la pregunta que ha hecho María José. Yo estaba una vez hablando con unos amigos sobre David Foster Wallace, que David Foster Wallace probablemente sea mi autor preferido o uno de los que más me ha influido, ¿no? Y David Foster Wallace era un autor que explicaba todos los trucos de lo que escribía. Es famosísima su novela La broma infinita, que está llena de notas a pie de página. Es decir, tiene casi más texto a veces en las notas a pie de página que en la propia página, ¿no? Y en esas notas a pie de página él va explicando, en cierto modo, todos los trucos. Y realmente la posmodernidad, como época y como estilo cultural, la posmodernidad consiste en eso, ¿no? La posmodernidad es la pérdida de la ingenuidad del arte. El arte moderno y hacia algo, ¿no? Hacia una obra. Aquí está la obra, ¿no? Una novela pre-posmoderna, si se puede decir eso, una novela pre-posmoderna, te dice, aquí está, esta es mi novela, ¿no? Esta novela sobre una persona que se enamora, qué tal, o qué tal. Eso es una novela. Pero una novela posmoderna tiene que explicar los trucos. Una novela posmoderna explica cómo está hecha la novela. Y el arte, y no solo la novela, el arte posmoderno explica el propio proceso de arte y revela que eso es arte, que no es la verdad. Entonces, hablando sobre Foster Wallace con estos amigos, pues de repente hice una analogía para explicarles por qué me gustaba Foster Wallace y cómo era su literatura. Y dije, no, la literatura de Foster Wallace Foster Wallace era como un mago que no puede evitar, después de hacer un truco, explicarle al público cómo era ese truco. Y entonces, ese es el origen de esta novela. Dije, y mientras estaba contando esto a mis amigos, se me quedó esa analogía, se me quedó ahí. Dije, voy a escribir una novela sobre un mago que no puede evitar explicar los trucos. Porque la cosa es que este mago no explica los trucos porque quiera asombrar al público o quiera fascinar al público con la explicación del truco. Le explica los trucos hay una fuerza superior a él que lo empuja a explicar el truco. Él no quiere explicar el truco, él hace el truco de magia y luego, como si algo sobrenatural lo empujara, tiene que revelar el truco. Y a Foster Wallace le pasaba un poco igual. Foster Wallace, en el fondo, no quería ser posmoderno, él odiaba la posmodernidad, pero no podía evitarlo, puesto que él quería ser honesto. Y aquí está la cosa de la verdad, de la literatura, que sabemos que la literatura es mentira, pero buscamos la verdad y nunca la dejamos de buscar. Entonces, como tú quieres ser honesto y como tú quieres decir la verdad, al final tienes que explicar el truco. Y la gente que a veces critica a Foster Wallace, por eso hice yo esta analogía, como posmoderno, que es muy fácil criticar la posmodernidad, dice, no, es que iba de listo, no iba de listo. Es que él no podía evitarlo porque era su honestidad. Su honestidad era decir, esto es así, ¿no? Entonces yo con esa idea me la llevé a un territorio puramente ficcional y dije, venga, un mago que tiene que explicar todos sus trucos, pero que paradójicamente, después de explicar todos sus trucos, surge la magia de verdad. Es decir, la magia final surge
el truco y la explicación del truco, que es lo que pasa con la literatura, ¿no? Y que me pasa a mí con la literatura de Foster Wallace, que para mí es mágica, con el truco y con la explicación del truco, con las dos cosas juntas. Decía hace relativamente poco Fernanda Trías que la literatura no va a cambiar el mundo. Es cierto que en estos tiempos de capitalismo salvaje ciertas artes están más en peligro que nunca, porque evidentemente al final las reglas del mercado son las que mandan. ¿Tú crees que la literatura puede cambiar realmente el mundo? No lo creo. De hecho, es otro de los puntos de esta novela que me interesaba a mí, que estaba en el personaje también. Es decir, este mago que explica todos los trucos que hace, realmente está revelando también una cosa, y es que saber cómo es el mundo y saber lo que va a pasar no evita de ninguna manera que pase lo que va a pasar. Eso no se puede evitar. Es decir, y esto sí que es una cosa mía de juventud, tal vez. Cuando yo era adolescente, yo era joven, yo no escribía. Yo empecé a escribir bastante tarde para lo que son los estándares, ¿no? Que generalmente los escritores siempre dicen, sí, yo empecé a escribir a los 10 años, ya tenía ahí todas mis novelitas. No, yo empecé a escribir muy tarde. Yo era lector, muy lector. Y no solo lector, sino que a mí lo que me apasionaba era el conocimiento y ver los trucos. Por ejemplo, cuando yo leía un libro, yo leía mucho los libros de la editorial Cátedra. Si alguien no los conoce, los libros de la editorial Cátedra tienen unos prólogos muy extensos y muy profundos que analizan la obra a muerte. Entonces, yo leía esos libros de Cátedra y yo alucinaba, no solo con el libro. Yo, por ejemplo, me leía el árbol de la ciencia con 15 años, 16 años y decía, ¡wow, qué libraco! Esto es maravilloso. Pío Baroja es buenísimo, ha explicado totalmente el mundo, lo que significa ser humano, lo que significa la sociedad, lo ha explicado todo. Pero además de la novela de Pío Baroja, yo me leía el prólogo con la misma emoción, porque decía, ¡guau! Qué bueno es Andrés Amorós, que ha hecho aquí un análisis brutal de cómo ha escrito Pío Baroja el árbol de la ciencia. Y a mí me alucinaba, yo quería ser más Andrés Amorós que Pío Baroja de cuando era joven. Yo quería conocer las cosas, quería ver el truco de la literatura. Es decir, yo era el mago David, en cierto modo. Yo quería saber el truco de cómo se hacía eso, cómo se escribía y qué significaba escribir y todo eso, porque yo pensaba que conocer la realidad a fondo era como un mandato ético que casi, yo qué sé, eso sí era una revelación, ¿no? Muy pedante para un adolescente, desde luego, pero yo qué sé, así era yo. Y entonces yo quería saber todo de la literatura, porque yo pensaba que la literatura explicaba el mundo y yo pensaba que conociendo cómo funcionaba el mundo, tal como era, yo qué sé, iba a pasar algo maravilloso. Y luego te das cuenta de que no, de que puedes conocer todo, puedes conocer a fondo todos los trucos del ser humano, todas sus miserias, sus virtudes, sus maravillas, pero eso no cambia nada. Es decir, todo lo que va a pasar, el mundo no va a cambiar por mucho que lo expliquemos y por mucho que lo analicemos. Y eso es una de las cosas que está en el mago David, está en su magia, es decir, él no puede evitarlo, y todo, él sabe lo que va a pasar, y saber lo que va a pasar no hace que nada cambie. Pero es hermoso, eso sí. Sí, no, es hermoso y además la literatura es pura magia, Sí. de eso se trata. Precisamente reflexionando un poco sobre los temas que tú trabajas en la novela, la verdad, la mentira, el escapismo, el ilusionismo, un poco esta idea de falso espejo. Pensaba en Alicia a través del espejo. Hay una parte en la que Alicia discute con Humpty Dumpty, que es maravillosa, porque hacen como una especie de reflexión sobre el lenguaje. Y dice Alicia, la cuestión es si se puede hacer que las palabras signifiquen tantas cosas diferentes, porque están ahí discutiendo sobre los días que falta para el cumpleaños y tal. Y dice Humpty Dumpty, la cuestión, zanjó Humpty Dumpty, es saber quién es el que manda. Eso es todo. Entonces, esa, digamos, plasticidad del lenguaje, que el lenguaje signifique lo que alguno quiera que signifique, ¿no? En cierto modo, la literatura lo rompe, porque en cierto modo la libertad del narrador, del creador,
un poco como decíamos antes, rompe todos los esquemas de las verdades impuestas, además, porque cuando hay elección no hay verdad. En el momento en el que tú eliges no hay una verdad, por una parte, y por otra parte también el hecho de que como decía Truffaut, o sea, que cada encuadre es una elección moral. Entonces, en el momento en el que tú estás encuadrando la novela a través de un personaje, esa elección moral, tú has dicho, es un mala sombra. A lo mejor no lo es, pero ese encuadre que tú le das es así. Como ella es una especie de Dark Woman, en cierto modo, como el mago David es ese mago desangelado, y a mí me encanta el malo, porque hay un malo también, que se llama M, como el vampiro de Düsseldorf. ¿Está a propósito ese o no? Bueno, a ver, el nombre... por parte, a ver, Muchas cosas. Muchas cosas, sí. El nombre de M, sí, efectivamente, cuando estaba pensando, en la novela no hay ningún nombre. No hay ningún nombre. El protagonista es el narrador, por lo tanto su nombre no aparece, porque todo es un monólogo. Ella, la chica es ella, con mayúscula, ya está. Y luego hay un personaje muy interesante que es un amigo del protagonista que sí ha tenido éxito. Es decir, cuando eran jóvenes los dos eran de los poetas de recital colectivo universitario, pero este personaje que se llama M sí triunfó con la literatura, ¿no? Aunque hay unas páginas sobre el triunfo literario bastante duras ahí en la novela, pero bueno, triunfó, o él, como diría mi personaje, o él piensa que ha triunfado. Y cuando estaba buscando un nombre para este personaje, tenía que ser, yo sabía que iba a ser una inicial, no quería un nombre completo, pues la primera inicial que me vino a la mente fue M, y fue M efectivamente por el vampiro de Düsseldorf, porque tiene esa carga de maldad. No es, por supuesto que M no es ningún personaje malo, eso es discutible, es el malo, es decir, se plantea como el malo de la novela o el antagonista del narrador. Pero bueno, luego esa M también puede ser muy simbólica en otros aspectos, porque es un antagonista, pero no deja de ser también un poco un alter ego casi del narrador. Y luego el final de la novela deja ahí una especie de ambigüedad curiosa con estos dos personajes, ¿no? Con su relación. Y en cuanto a lo que has dicho de la literatura, claro, yo he dicho que porque escribimos, qué absurdo, ¿no? Escribir, porque representar el mundo, pero no es solamente para entenderlo mejor, es verdad, también es para decirlo de una forma en la que no se ha dicho. Porque el lenguaje que recibimos, claro, el lenguaje que recibimos, con el que hablamos, con el que nos comunicamos, no es inocente en absoluto. Y eso que llamamos sentido común, que todo el mundo lo emplea cuando quiere llevar razón, dice, es sentido común. No, el sentido común no existe. Es decir, sí, o sea, claro que existe el sentido común, pero existe como una imposición. El sentido común es casi un fascismo, ¿no? Es decir, no, que esto es el sentido común. Ya está, no lo puedes discutir. Y eso sí que es inmovilismo, ¿no? Entonces, si hay alguna forma en que la literatura puede cambiar el mundo, no de esa forma de cambiar el mundo con mayúsculas, sino de cambiar el mundo con minúsculas, es a través de la literatura y de romper el sentido común, romper el lenguaje común y que las palabras signifiquen algo que nosotros queremos que signifiquen, no lo que nos han dicho, ¿no? No lo que nos han dicho que significan, porque el mundo no es como es, el mundo es como nos han dicho que es, ¿no? Y nosotros tenemos la responsabilidad, los escritores, creo yo, de decir que el mundo puede ser de otra manera, o que el mundo es de muchas maneras, no es como se nos dice exclusivamente. Un poco como el diálogo la conversación esa que tenía Alicia, ¿no? En cierto modo. A mí no sé, esto es una curiosidad. Me llama la atención cómo deshumanizas a los protagonistas, les quitas rasgos, les quitas el nombre. Y ese es un efecto que usaba Goya, por ejemplo, en Los fusilamientos, La máquina de matar, le quita la identidad. Al quitarle el nombre, insisto, por curiosidad, es para privarlos a lo mejor de esa identidad, o sea, al quitarle el nombre para privarlos de la identidad, ¿los menosprecias en ocasiones o no? A ver, a mí, en primer lugar, me gusta mucho distanciarme de mis personajes, porque yo solo puedo escribir
alejándome de mí y alejándome del mundo. Porque yo creo que la perspectiva, eso es otra de las razones por las que leemos, ¿no? ¿Por qué leemos una representación del mundo si el mundo lo tenemos delante? Vale, porque una representación te permite alejarte del mundo y cuando ves una cosa de lejos, la entiendes mejor y la puedes mirar mejor si está de lejos. Si la tienes muy cerca y estás dentro de ella, no tienes distancia para verla, juzgarla, analizarla, entenderla. Entonces, a mí me gusta crear personajes que no se parecen a mí, de los que me distancio, que los veo allí y los veo en un mundo pequeño, en una maqueta, y entonces a través de ahí puedo jugar con el mundo, ¿no? Puedo entender mejor el mundo real creando esa maqueta y esos personajes distanciados. Entonces, no están exactamente deshumanizados, pero sí que son personajes que están lejos de mí y que puedo jugar con ellos, me puedo reír un poco de ellos y esa distancia para mí es esencial, ¿no? Y no solo en esta novela, en otros, yo sé, por ejemplo, en Nuevas teorías sobre orgasmo femenino, los 7 cuentos son 7 personajes bastante despreciables, ¿no? Que se ven desde muy lejos, porque me gusta eso, me gusta analizar el mundo con una distancia. La distancia me da objetividad y eso creo que es algo importante. Eres como un demiurgo. Sí, claro, claro. Claro que son Total, sí. te posicionas y lo mueves fichas, ¿no? Ahora, lo que te he adelantado un poco antes, ¿qué hay de cierto en esa rajada total del mundillo literario, de los premios, de los escritores, digamos, jóvenes del ambiente universitario? Porque es verdad que haces ahí un análisis, siempre obviamente desde el punto de vista del protagonista, que es, vamos, es maravilloso, o sea, terroríficamente maravilloso. A ver, ahí hay de cierto muchas cosas. Lo que pasa es que aquí este personaje solo se enfoca en lo malo. Entonces, claro, se destaca lo malo. Yo no pienso como este personaje, pero todo lo que dice este personaje sí que es así, en cierto modo, por la incomodidad que yo siento conmigo mismo. Yo he dicho que a mí me gusta escribir desde la contradicción. Todos los libros que he escrito yo han sido por buscando explicarme a mí mismo una contradicción mía. Por ejemplo, en Nuevas teorías sobre orgasmo femenino, yo quería entender esa contradicción entre una sociedad de la opulencia, por decir así, que es un libro escrito antes de la crisis, de lo más fuerte de la crisis al menos, y esa sensación de frustración, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos tener esta sensación de frustración tan grande en una sociedad occidental que lo tiene prácticamente todo a nivel material, ¿no? ¿De dónde viene esa frustración? Entonces, esa contradicción la quise analizar en ese libro. Luego en Fatbook, en una novela que quería analizar el sentimiento de injusticia y de estafa de la crisis financiera y las contradicciones éticas y políticas que yo sentía en ese momento, en los que escuchan también lo que quería analizar era ese sentimiento de ansiedad, ¿no? Dice, ¿por qué tenemos tanta ansiedad? Explicármelo a mí a través de la literatura. Y aquí la contradicción que le presto yo a este personaje y sobre la que me explayo, que ha dicho María José, es esa contradicción del escritor de la que he hablado al principio. Es decir, yo cuando estoy escribiendo y tengo, pues, bueno, eso, estoy solo, estoy buscando la palabra, buscando la historia, buscando el tono, la música, etcétera, etcétera. Estoy entregado a lo que es una actividad artística, silenciosa, solitaria y, entre comillas, pura o al menos desinteresada. Yo cuando escribo lo último que pienso es en el lector, lo último que yo pienso es en la prensa, en cómo se va a vender este libro, cómo se va a colocar, que eso no lo pienso en absoluto, para nada. Sin embargo, una vez que he terminado ese libro, claro, luego tengo esa identidad mía de escritor que tengo que dar entrevistas, tengo que ir a eventos, tengo que hablar de eso, del libro como producto que se vende, que tiene que tener una repercusión, y eso a mí me incomoda muchísimo y me genera muchísimos conflictos éticos, casi, podría decir, ¿no? Conflictos identitarios y de ética. Y entonces son esos conflictos de decir, bueno, pues, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy dándole la chapa a esta gente? O sea, ¿por qué estáis aquí escuchándome a mí? Estaría mejor en otro sitio, seguramente, paseando por la playa.
Y entonces me siento mal. Porque digo, y cuando alguien compra mi libro me siento mal. Digo, madre mía, ¿te vas a leer mi libro de verdad? O sea, entonces todas esas sensaciones y claro, cuando alguien me dice, oye, me ha gustado mucho tu libro, yo me pongo súper contento, ¿no? Y ¿pero por qué te pones contento? O sea, ¿de verdad eres tan vanidoso y tan miserable? Entonces todo eso se va quedando ahí dentro. Sé que es inevitable, o sea, no soy una persona malísima por tener vanidad, porque me alegren las críticas buenas, porque me enfaden las críticas malas, eso nos pasa a todos, pero cada una de esas micro cosas que me pasan se van quedando ahí, ¿no? Y se van quedando y me van haciendo que yo me mire desde fuera y me odie un poco a mí mismo, ¿no? Por todo esto. Y eso claro, entonces todo eso se lo he volcado a este personaje. Y este personaje no se odia a sí mismo, él odia a todos los escritores, que es la forma en que yo me odio a mí mismo, ¿no? Gracias a este personaje, cuando este personaje odia a la gente, soy yo odiándome a mí. Entonces, no que nadie piense que yo odio a los escritores, ¿no? Yo me llevo súper bien tengo un montón de amigos escritores, son maravillosos y la vida es así, ¿no? Pues uno escribe un libro y luego tiene que venderlo. Eso es así. Y pensar lo contrario y decir, voy a publicar un libro y voy a encerrarme en mi casa, yo creo que casi es un acto de más vanidad todavía. Yo creo que casi hay un poco de humildad, aunque no lo parezca, en salir y decir, venga, si lo he escrito, pues voy a vender el libro, ¿no? A vender entre comillas, quiero decir, voy a hablar de mi libro. Hay que hacer ese acto, creo yo, o yo lo estoy haciendo, o yo me miento a mí mismo diciendo que esto es un acto de humildad, ¿no? Aunque a lo mejor no lo sea, sea un acto de pura vanidad. Yo qué sé. Entonces me vienes a decir que el protagonista es como el Diego malo, ¿no? Es el Diego malo. Sí. El alter ego malo. Oye, estaría bien poder vivir diferentes vidas, ¿no? Otra a lo mejor la que fuéramos malísimos, otra que fuéramos buenísimos, ¿no? Pero en cierto modo es como que has canalizado ahí esas cosas que a lo mejor tú, por tu naturaleza, no eres así, pero ¿por qué no? Tampoco estaría tan mal, ¿no? Soltarte ahí, empezar a rajar de todo el mundo y decir, uff, me queda en la gloria también. No, pero es que no me quedará en la gloria, es que realmente yo no tengo... Porque eres bueno. No tengo que rajar de la gente, es decir, esto sería de mí, es decir, no es de ninguna persona, así es como está el sistema montado, el mundo literario es así y claro, yo participo de él con todos mis dolores y contradicciones y culpas, pero mira, pues luego al final me sirven para escribir libros también esas cosas, ¿no? O sea, está muy bien, muy interesante esa reflexión. Bueno, yo creo que llegado a este punto, imagino que tendréis preguntas para hacerle a Diego. Tenemos ahí un calendario un poquito por eventos futbolísticos y os toca a vosotros. Si alguien quiere, que me levante la mano. Por cierto, mientras la gente se anima, por si se animan, me acabo de dar cuenta de que juega España contra Austria. Y esta novela es muy austríaca, aunque no lo parezca. Es una novela murciana, está ambientada en Murcia. No solo en Murcia ciudad, sino también en la región, porque este personaje tiene una peculiaridad y es que una vez al trimestre decide faltar al trabajo y visitar alguna localidad de la región. No os cuento exactamente el por qué ni para qué, si lo leéis ya veréis que es un vicio secreto bastante divertido, lo que hacen los diferentes pueblos. Mirad en vuestros buzones luego, por si acaso ha pasado por aquí este personaje que tiene una manía con los buzones de la gente. Pero es una novela muy austríaca porque la voz que planea un poquito sobre aquí es la voz de Thomas Bernhard, que es un novelista austríaco que a mí me gusta muchísimo y que es especialista en crear personajes malasombras. En Austria la malasombra es como más dolorosa, ¿no?, que la malasombra española y murciana. Pero yo sí que le tomé un poquito a Thomas Bernhard esa idea del monólogo lleno de odio hacia esa mirada súper agresiva y súper destructora de todo lo que ve. Está un poquito aquí. Hoy hay un España-Austria también aquí en el Mago David. Sí. Lo que has dicho del malasombra ¿no? Pero no es un malasombra, es un falso malasombra, porque precisamente lo que has dicho de los buzones es maravilloso. Y ahí además él muestra que efectivamente en este caso la poesía puede cambiar la vida de las personas.
Y a mí, el otro día, no sé si visteis una noticia que desde un helicóptero tiraron como versos de poesías en Barcelona. No lo había visto. Y me acordé de esto y me pareció tan maravilloso. Y es cierto que ese personaje aparentemente tan negativo, que lo odia todo y tal, sí que cree que la poesía puede cambiar la vida de alguien en el momento, dentro de 10 años o dentro de... Y a mí que él tuviera ese pensamiento realmente me emocionó. Me pareció de una belleza increíble. Tenéis que leer el libro. ¿Alguna pregunta por allí he visto? Hola, bueno, primero enhorabuena por el libro porque me ha encantado. Venimos aquí de un club de lectura que nos lo hemos leído todas y hemos comentado un poquito. Estábamos comentando mucho la necesidad que tenía él un poco de mentir, cómo usa la mentira para escapar un poco ahí. Y una duda es, después del final, que no vamos a decir tampoco, aunque no es un thriller, pero tenemos la duda de si él seguiría mintiendo, aunque luego, después de llegar, si volvería a hacer lo que hizo, porque como hay un cambio claramente en el personaje desde el principio hasta el final de la novela, se nos queda esa duda de qué pasaría posteriormente en próximos eventos, si seguiría mintiendo para ir al pádel o no. No sé si puedes decirnos algo. Bueno, a ver, ya una vez que termina la novela yo no sé lo que pasa. Claro, ya este personaje está ahí, es completamente libre y no sé para dónde va a tirar. Pero yo apostaría muchísimo a que seguirá mintiendo, claro que seguirá mintiendo. Lo que pasa es que ahora mentirá sabiendo el truco, sabiendo por qué miente y sabiendo lo que significa esa mentira y de dónde viene esa mentira, algo que al principio no sabía. ¿Alguna pregunta más? Sí. Que el patio es grande. Quiero asegurarme de que veo a todo el mundo. Una cosilla, lo último. El libro habla de la mentira, el libro habla de escapar, del ilusionismo. Viva el ilusionismo, viva el escapismo que nos dan los libros y viva tu narrativa y tu forma de hacernos realmente escapar de este mundo, al menos un ratito, que en ocasiones puede ser tan feo y tan maravilloso a través de tu narrativa. Muchísimas gracias por venir. Y ahora, si queréis que os firme el Mago David u otros libros, aquí está Diego. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a todos. Wow. And when the foghorn blows, I wanna hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old. Yeah, magnificently we will fold into the mystic. When that foghorn blows, you know I will be coming home. And when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it, and I wanna rock your gypsy soul, just like way back in the days of old. And together we will float into the mystic.